Ahora mismo, a 12 kilómetros de altura, hay cientos de personas suspendidas en el aire dentro de un tubo de metal que viaja a casi 900 kilómetros por hora. Afuera la temperatura cae por debajo de los 50 grados bajo cero, y dentro de las alas de ese avión hay decenas de toneladas de combustible del que depende cada vida a bordo. La mayoría de la gente asume que los aviones funcionan con gasolina, igual que un carro. Pero si alguna vez intentaras llenar el tanque de un Boeing con gasolina regular, las consecuencias podrían ser catastróficas. No estamos exagerando. Hoy vas a descubrir por qué los aviones comerciales utilizan un tipo específico de combustible, cómo se diferencia de lo que usas para llenar tu auto y qué pasaría exactamente si alguien cometiera el error de mezclarlos. Porque en la aviación, equivocarse con el combustible no significa quedarte varado en la carretera, significa perder un motor a 12.000 metros de altura. Cuando la gente se entera de que los aviones no usan gasolina sino queroseno, una sustancia aceitosa que muchos asocian con lámparas antiguas o calentadores domésticos, la primera reacción suele ser una teoría de conspiración económica. Las aerolíneas deben estar ahorrando millones comprando el combustible más barato del mercado. Es una lógica comprensible, pero completamente equivocada. El queroseno de aviación, conocido técnicamente como Jet A o Jet A1, no es un subproducto barato que las refinerías venden de remate. Es uno de los combustibles más refinados y tecnológicamente exigentes que existen. Su proceso de purificación es tan complejo que, en muchos casos, resulta más costoso de producir que la gasolina de alto octanaje. Las aerolíneas no eligieron el queroseno para ahorrar dinero. Lo eligieron porque es la única opción que tiene sentido físico a 10.000 metros de altitud. Para entender por qué, tenemos que remontarnos a los albores de la aviación. En los primeros años de la aviación, allá por las décadas de 1900 y 1920, los aviones realmente volaban con gasolina convencional. Los motores de pistón de aquellas máquinas primitivas eran esencialmente variantes de los motores de automóvil y la gasolina funcionaba perfectamente bien para ellos. Aquellos aviones volaban bajo y lento. Las condiciones de vuelo no eran muy distintas a las que enfrentaba un vehículo terrestre. El combustible no estaba sometido a temperaturas extremas ni a cambios drásticos de presión. Pero cuando los ingenieros comenzaron a construir aviones más grandes, más rápidos y diseñados para alturas cada vez más elevadas, descubrieron que las reglas cambiaban radicalmente. La gasolina, que funcionaba tan bien cerca del suelo, se convertía en un problema serio y potencialmente letal a medida que el avión subía. La física de la atmósfera no perdona. Para entender los desafíos del combustible en vuelo, necesitas visualizar dónde está almacenado, dentro de las alas. Las alas de un avión comercial son, en esencia, enormes tanques de combustible estructurados con aleaciones metálicas, y esas alas están completamente expuestas al ambiente exterior. A 10 kilómetros de altura, la temperatura exterior ronda los 50 grados bajo cero, y en algunas condiciones puede bajar incluso más. El combustible dentro de las alas se enfría rápidamente hasta alcanzar temperaturas similares a las del exterior. Aquí es donde la gasolina presenta su primer gran problema. Muchos combustibles derivados del petróleo contienen compuestos parafínicos que, cuando se enfrían lo suficiente, comienzan a solidificarse formando cristales microscópicos. Esos cristales, tan pequeños que son invisibles a simple vista, se acumulan en los filtros de combustible y en las líneas de alimentación del motor. El resultado es una obstrucción progresiva. El motor deja de recibir combustible, pierde potencia, y si la situación no se corrige a tiempo, se apaga completamente. Esto no es un escenario hipotético. En enero de 2008, un avión de British Airways que aterrizaba en el aeropuerto de Heathrow sufrió una pérdida de potencia en ambos motores segundos antes de tocar la pista. La aeronave impactó el suelo antes de llegar a la zona de aterrizaje designada. La investigación determinó que cristales de hielo dentro del sistema de combustible habían obstruido los mecanismos de control del flujo de combustible hacia los motores. Hubo 47 heridos. Pudo haber sido mucho peor. El queroseno de aviación está específicamente formulado para resistir la cristalización. Su punto de congelación está muy por debajo de las temperaturas que se alcanzan en crucero. Permanece fluido, limpio y plenamente operativo, incluso en las condiciones más hostiles de la estratosfera. El frío no es el único problema. Existe una segunda amenaza, menos intuitiva pero igualmente peligrosa: la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión del aire actúa constantemente sobre los líquidos, manteniéndolos en estado líquido. Pero conforme el avión asciende, esa presión disminuye drásticamente. A 10 kilómetros de altitud, la presión exterior es apenas una cuarta parte de la que existe al nivel del mar. ¿Qué le pasa a la gasolina cuando la presión a su alrededor cae? Comienza a evaporarse, no como un charco en un día caliente, sino de forma agresiva y rápida. Las moléculas más ligeras y volátiles se convierten en vapor y se acumulan en la parte superior de los tanques. Ese vapor genera varios problemas simultáneamente. Primero, crea bolsas de gas en las líneas de combustible. Cuando esas bolsas llegan a las bombas de combustible, los motores reciben aire en lugar de líquido, lo que técnicamente se llama cavitación, y pueden apagarse instantáneamente. Segundo, la presión interna generada por los vapores puede deformar las estructuras internas de las alas, comprometiendo la integridad del avión. Tercero, si alguna vez ese vapor de gasolina encuentra una fuente de ignición,
Las consecuencias hablan por sí solas. El queroseno tiene una presión de vapor extremadamente baja. En términos simples, no quiere evaporarse. Permanece líquido, estable y contenido dentro de los tanques sin importar la altitud. Llega a los motores como una corriente continua y uniforme, sin burbujas, sin interrupciones, sin sorpresas. Ahora llegamos al punto que más desconcierta a la gente cuando lo escuchan por primera vez. El queroseno es más seguro que la gasolina precisamente porque es más difícil de encender. Parece ilógico. Si el combustible es más difícil de quemar, ¿cómo puede propulsar un avión? Pero la clave está en entender la diferencia entre inflamabilidad y eficiencia energética. La gasolina tiene un punto de inflamación que ronda los menos 40 grados Celsius. Eso significa que genera vapores inflamables incluso en temperaturas de congelación extrema. En cualquier ambiente donde haya gasolina, hay una nube invisible de vapores esperando una chispa. Durante las operaciones de reabastecimiento en un aeropuerto, donde hay electricidad estática, equipos mecánicos y decenas de personas moviéndose, esa característica se convierte en una amenaza constante. El queroseno, en contraste, no genera vapores inflamables por debajo de los 38 grados Celsius. Si derramaras queroseno sobre el asfalto caliente de una pista de aterrizaje y le acercaras un fósforo encendido, el fósforo simplemente se apagaría. El líquido no se encendería. Necesitas calentarlo considerablemente primero. Esta propiedad resulta vital en los accidentes de aviación. Cuando un avión aterriza de emergencia con el tren de aterrizaje retraído, lo que se conoce como un belly landing, el fuselaje roza la pista a alta velocidad generando una lluvia de chispas. Si en ese momento el combustible comenzara a derramarse por daños en las alas, la diferencia entre una evacuación exitosa y una tragedia podría depender de si ese combustible se incendia en cuestión de segundos o permanece relativamente inerte dando tiempo a los pasajeros para escapar. Los registros históricos de accidentes de aviación muestran repetidamente cómo la menor reactividad del queroseno frente al fuego ha contribuido a salvar vidas en situaciones donde el incendio habría sido inevitable con otro tipo de combustible. Hay una última característica del queroseno que lo hace irreemplazable en la aviación comercial, y tiene que ver con la física fundamental de la energía. Los aviones tienen un espacio limitado para almacenar combustible. Las alas no pueden ser infinitamente gruesas sin destruir la aerodinámica. Cada litro de combustible que cabe en esas alas debe rendir al máximo. El queroseno tiene una densidad energética superior a la de la gasolina. En términos prácticos, un litro de queroseno contiene aproximadamente un 10% más de energía que un litro de gasolina. En el contexto de un vuelo transoceánico donde el avión quema cientos de miles de litros, esa diferencia es la que determina si el vuelo es económicamente viable. Pero hay otro factor igualmente importante. Los motores de los aviones modernos no funcionan como los de un automóvil. Los vehículos terrestres usan motores de combustión interna con pistones que requieren explosiones rápidas y precisas. Las turbinas de un avión comercial funcionan bajo un principio completamente distinto. Necesitan una combustión continua, uniforme y sostenida, más parecida a un soplete controlado que a una serie de detonaciones. La estructura molecular del queroseno está optimizada para ese tipo de combustión. Sus cadenas de hidrocarburos son más largas y pesadas que las de la gasolina, lo que significa que se queman de manera más gradual y controlada. Eso resulta en una entrega de energía más estable, sin los picos de detonación que dañarían los delicados componentes de una turbina de alta velocidad. La gasolina, con sus moléculas más cortas y volátiles, se quemaría demasiado rápido e irregularmente dentro de una turbina de avión. El resultado sería una entrega de potencia errática, mayor desgaste en los componentes y una eficiencia significativamente menor. Vale, ya entendemos por qué el queroseno es superior. Pero, ¿qué pasa concretamente si alguien comete el error de cargar gasolina en un avión comercial? No es solo un experimento mental, ha ocurrido. En 2009, un avión regional en Europa fue abastecido parcialmente con gasolina de aviación para hélices, conocida como avgas, en lugar de Jet A. El avgas se usa en aviones pequeños de hélice, no en jets comerciales. Los pilotos notaron anomalías en los parámetros del motor durante el despegue y abortaron la misión. Un análisis posterior confirmó la contaminación del combustible. En condiciones de vuelo completo, la gasolina habría comenzado a evaporarse de manera agresiva a medida que el avión ascendía, generando las bolsas de vapor que describimos antes. La menor densidad energética habría requerido consumir más combustible por kilómetro recorrido, potencialmente dejando al avión sin fuel antes de llegar a destino. Y las propiedades de combustión diferentes podrían haber causado variaciones en la temperatura de los gases del motor, acelerando el desgaste de componentes críticos. Por eso los protocolos de reabastecimiento en aviación son tan estrictos. Los camiones cisterna tienen conexiones físicamente distintas para cada tipo de combustible. Los inspectores toman muestras antes y después de cada repostaje. Los pilotos verifican la documentación del combustible. Hay múltiples capas de verificación porque el error, en este contexto, no tiene segunda oportunidad.
La próxima vez que estés sentado en un avión esperando para despegar y escuches el rugido de los motores encendiéndose, recuerda lo que acabas de aprender. Esas turbinas están consumiendo uno de los fluidos más específicamente diseñados que existen en la ingeniería moderna. No es gasolina barata, no es un compromiso económico, es la solución física más elegante a un conjunto de problemas extremadamente complejos. Cómo mantener un fluido funcional a 50 bajo cero, cómo evitar que se evapore en la estratosfera, cómo garantizar que no encienda con una chispa durante la carga y cómo extraer la máxima energía posible de cada centímetro cúbico disponible. La aviación moderna no eligió el queroseno por conveniencia, lo eligió porque la física no dejaba otra opción. Y cada vez que un vuelo llega a su destino de manera segura, lo cual ocurre con una regularidad estadística que ningún otro modo de transporte puede igualar, parte del crédito le corresponde a esa sustancia aceitosa y aparentemente mundana que fluye silenciosamente por las alas del avión. Si este video te pareció interesante, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los mecanismos ocultos detrás de las cosas que damos por sentadas. Hasta la próxima.